Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos cordiales amigos de Azogues TV, el canal digital de la ciudad. Hoy vamos a conversar con el prestigioso matemático Dr. Marco Vinicio Vázquez Bernal sobre un importante tema relacionado con un asunto intercultural de gran trascendencia, no solamente a nivel de nuestro país, sino que ha tenido repercusión también a nivel internacional. Pero en primer lugar vamos a esbozar una semblanza biográfica de nuestro entrevistado. El doctor Marco Vinicio Vázquez Bernal nace en la ciudad de Cañar el 14 de mayo de 1964. Se formó en los siguientes establecimientos educativos: Escuela Simón Bolívar de Cañar, J.J. McGrant de Toronto, Canadá, Colegio Calasanz de Cañar, Colegio Hermano Miguel Lasalle de Cuenca. Tiene un pregrado en la Escuela Politécnica Nacional, título de matemático. Posgrados, magíster en Administración de Negocios, magíster en Investigación para la Educación, especialista en Educación Superior, doctorado de la Universidad Andrés Bello de Caracas. Cargos actuales: miembro de la Comisión Gestora de la UNAE, docente, investigador y coordinador pedagógico de la UNAE, vocal principal del directorio de la Casa de la Cultura, director del Grupo de Investigación Institucional Eureka 4I, director del Instituto Ecuatoriano de GeoGefra, delegado embajador de Ecuador al Parlamento Internacional de Educación, coordinador en Ecuador del grupo REL-BIME, Red Latinoamericana de Enseñanza de Matemáticas en Entornos Virtuales, coordinador de la Corporación Ecuatoriana de Desarrollo Educativo. Cargos desempeñados: vicerrector general de la Universidad Técnica José Peralta, concejal de Cañar, docente del Instituto Tecnológico Andrés F. Córdoba, docente de Yachay Tech, vocal del directorio de la Casa de la Cultura Extensión Cañar. Resultados logrados: director de proyectos de investigación en temas científicos y culturales, autor de varios libros y capítulos de libros, autor del Archivo Histórico Digital Miguel Guillermo Vázquez, autor de varios artículos científicos publicados en revistas físicas y digitales. Ha organizado varios eventos científicos nacionales e internacionales. Ha sido ponente, conferencista y tallerista en varios eventos científicos nacionales e internacionales. Cuenta a su haber con varios reconocimientos. Como ya dijimos, actualmente ostenta el cargo de coordinador pedagógico de la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, ubicada en la parroquia Javier Loyola, Chuquipata, del Cantón Azogues. Estamos muy agradecidos de poder contar con su presencia en Azogues TV, estimado doctor Marco Vinicio Vázquez Bernal. Por favor, le solicitamos dirija un saludo inicial a los seguidores de nuestro canal. Muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a usted, a Azogues TV, por permitirme justamente mostrar o conversar algo sobre lo que venimos haciendo como investigación. Agradecerle por esa introducción, que tal vez se resume únicamente en un compromiso de trabajar por la ciencia, de trabajar por la cultura y sobre todo de generar un valor específico y agregado a lo que es la identidad del pueblo cañari. Muy bien, doctor. En varias notas de prensa hemos encontrado al respecto que se dice que en la Universidad Nacional de Educación UNAE
el proyecto Taptana Cañari, Conocimiento Integral, sigue en marcha y que con el apoyo y auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y con la colaboración editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar, fue publicado el libro Taptana Cañari, Conocimiento Integral, investigación desarrollada por más de 5 años por el docente de la UNAE, matemático Marco Vinicio Vázquez Bernal, con el objetivo fundamental de poner en valor este concepto científico de la nacionalidad cañari. Diversas instituciones como el Municipio Intercultural de Cañar y la Dirección Distrital de Educación de Cañar permitieron la socialización y validación de estas propuestas, así como la participación activa de docentes de las unidades educativas de Azogues y Cañar, quienes aportaron con su capacidad y experiencia para alcanzar resultados significativos. La taptana es el ábaco andino y el ábaco es un instrumento de cálculo para efectuar operaciones aritméticas. En épocas remotas de la humanidad, cuando no existían los números escritos, los primeros dispositivos para contar fueron las manos humanas y sus dedos. Entonces, las cantidades más largas, más de lo que los 10 dedos humanos podían representar, fueron contadas utilizando varios artículos naturales como pequeñas piedras y ramas. Por esta necesidad de llevar las cuentas, aparecieron las tablas de cálculo o ábacos antiguos y posteriormente los ábacos propiamente dichos. Hay una creencia común que los chinos inventaron el ábaco tal como ahora se lo conoce cerca del año 500 antes de Cristo. En el mundo occidental se dice que el primero fue ideado por el filósofo romano Boecio, quien escribió un libro sobre geometría dedicando un capítulo al uso del ábaco. En definitiva, muchos son los pueblos alrededor del mundo que desde que tenemos datos estos sobre esta actividad de los diferentes pueblos, sean chinos, japoneses, babilonios, egipcios, aztecas, etcétera, utilizaron algún instrumento para contar o efectuar cálculos numéricos que podrían catalogarse también como ábacos. Y los antiguos habitantes de lo que hoy es nuestro país no fueron la excepción. Uno de sus pueblos más organizados y representativos culturalmente hablando, en varios momentos históricos, los cañaris, también inventaron su propio ábaco, la taptana. Por lo tanto, la taptana es una calculadora creada y utilizada por los cañaris antes de la llegada de los incas, y en eso se diferencia de los quipus, las cuerdas anudadas que se dice fueron usadas por los incas para información numérica únicamente y o para comunicación en lenguaje encriptado. El uso de la taptana se habría extendido por el Ecuador gracias a los intercambios comerciales de los indígenas y más tarde durante el período colonial. Le preguntamos, doctor, existen dos investigaciones previas sobre la taptana cañari, la del historiador Octavio Cordero Palacios hace más de 100 años y la del profesor Luis Montaluisa. Háblenos sobre estos temas, por favor. Con mucho gusto, pero me va a permitir unos minutos para conversar un preámbulo de este proyecto. Obvio, Claro. usted acaba de hacer una síntesis muy precisa de cómo se han ido dando algunos avances, algunos resultados, y de cómo el hombre buscó siempre una manera de ir entendiendo su entorno a través de conceptos que integran obviamente la necesidad del ser humano con su requerimiento y con las circunstancias de su entorno. Es ahí donde tal vez surge el concepto de cantidad. Es ahí donde tal vez surge ese anhelo por entender debidamente y conscientemente el entorno y las circunstancias de los individuos, que se requiere ya una idea o un concepto que posibilite que el ser humano vaya objetivizando el concepto. Y obvio, es el número, es la cantidad la que va a posibilitar esa objetividad en tanto en cuanto defina ya lo que es la unidad y lo que son varias unidades. Surge ahí entonces en la mente humana
la necesidad de la operación básica de las matemáticas, que es el conteo, que no es más sino simplemente una satisfacción de un requerimiento personal y social por entender y diferenciar los entornos y las circunstancias de cada individuo y de cada sociedad. Es así entonces que en todos los lugares y en todas las geografías donde hubo la organización social debió haber esta necesidad de entender la cantidad. Claro, a nosotros nos llega una ciencia que se sujeta mucho o que responde exclusivamente a los conceptos del cientismo y de la ciencia occidental, donde nos plantean jerarquías y una valorización cultural que termina siendo cuestionada y que obviamente debe generar reflexión en todos los actores eh, sociales, especialmente en quienes aspiramos que la investigación permita esta valorización y muy enfático. Yo no hablo de una revalorización, yo hablo de una valorización tácita y actual de esos elementos y conceptos. Por supuesto que para ello debemos fundamentarnos en la investigación, más la misma tiene que también responder pertinentemente a los principios filosóficos que fueron dando estos resultados y no únicamente a esa percepción positivista que nos ha embargado en estos últimos tiempos. Es así que el pueblo cañari, como un pueblo organizado, como un pueblo con creatividad y con ingenio, desarrolla un concepto que tiene que ver con las matemáticas como nosotros la entendemos, pero que va un poquito más allá. Y por supuesto, y aquí un mea culpa, yo también al inicio, cuando allá por el 2015 iniciábamos la investigación, hablábamos de la calculadora Cañari, la Tatana como calculadora Cañari. Pero la investigación me ha permitido entender que esta calculadora o este espacio de conocimiento tiene más significancia en el momento en que entendemos los conceptos y las ideas que permitieron desarrollar este resultado. Y no es necesariamente el objeto el que debe ponerse en valor, sino más bien esos conceptos que cumpliendo esa necesidad de entender el entorno, a la vez posibilitan emprender ya espacios de cálculo y de aritmética. Pero hay que respetar esa epistemología en la que surgió, tal como decíamos, y entender que estos conceptos surgen justamente en una epistemología o en una filosofía de la cosmovisión andina, donde la integralidad o el conocimiento se lo tiene que visualizar, se lo tiene que tangibilizar a través justamente de lo holístico y de la relación que existe entre las realidades del entorno. Es así que la Taptana constituye un elemento que justamente consensúa esas distintas directrices y posibilita y armónicamente va desarrollando esos conceptos y satisfaciendo esas necesidades. Y aquí, obvio, hay que entender también que se desarrolla en un entorno o en un entorno filosófico donde no necesariamente se requería de la escritura, sino más bien se requería de los elementos concretos que vayan generando ese desarrollo y ese equilibrio con el entorno. Y obvio, se enmarca en un objeto absolutamente concreto, donde el conteo y las operaciones aritméticas van surgiendo por naturaleza propia. Es una yuxtaposición nada más de ir asimilando el conteo, luego a la unión de elementos, que sería la suma, luego a retirar elementos, que sería la resta, y lo propio para lo que es la división y otros conceptos matemáticos. Y en eso también hay que buscar un paralelismo con la historia de nuestro pueblo, ¿no es cierto?
Inicialmente fueron los cañaris, luego vino la invasión incásica que de alguna forma asumió estos conceptos. Si bien su fortaleza militar posibilitó que se posesionen sobre la geografía, pero los conceptos científicos prevalecieron de los cañaris, y es así que cuando se da la conquista española, los cronistas hablan justamente de esta taptana, pero inicialmente la conceptúan más bien como un objeto lúdico, como un espacio de juego. Es así, por ejemplo, que Olaf Holm publica un libro allá por 1910 donde lo titula La taptana, el ajedrez de Atahualpa. Eh, Ahí, por supuesto, la investigación no puede adentrarse mucho, pero sí nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Por qué esta confusión? Y lo único que nos surge son dos alternativas o dos posibilidades. La una, por la ignorancia, o la otra, porque era conveniente no reconocer los avances científicos de un pueblo para poder justificar la conquista. Y se va a mantener así por un espacio de más de 400 años, hasta que sea el historiador Octavio Cordero quien descubra o sea es capaz ya de sistematizar un algoritmo que, utilizando la taptana, posibilita desarrollar procesos de suma y de resta. ¿Sí? Claro, él lo hará con su óptica de historiador, con su óptica de persona conocedora de la ciencia, y propondrá una explicación desde ese ámbito. Luego será el profesor Luis Montaluisa, un didacta y un pedagogo que vea en esto una posibilidad o una herramienta para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, y él es quien a su vez presenta una investigación y muestra ya esos algoritmos de Cordero más significativamente con una sistematización adecuada para llevarlos al aula. Y incluso él diseña una taptana donde tal vez no responde a la riqueza cultural del pueblo cañari, pero en cambio tiene mucha riqueza en cuanto posibilita procesos de enseñanza de matemáticas para los primeros niveles. ¿Sí? Estos dos investigadores vuelven o muestran un conocimiento ancestral, pero lo hacen desde una perspectiva no de únicamente valorar el pasado, sino de presentar una herramienta que puede ser utilizada en la actualidad y que va desarrollando algunas propuestas. Es mucho lo que se puede decir sobre las investigaciones de ellos. Nosotros únicamente hemos intentado seguir el sendero trazado por estos investigadores. Perfecto, doctor. Si me permite, creemos conveniente para información general de nuestro público referirnos al doctor Octavio Cordero Palacios para poner en contexto la valía de este personaje que investigó la lengua cañari y la taptana. El doctor Cordero Palacios nace en 1870. A sus 20 años, además de obtener el doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Cuenca, presentó obras históricas de teatro de su autoría. Escribió varios libros de carácter histórico y literario. Tradujo obras de autores franceses e ingleses, así como clásicos latinos, al castellano. Fue profesor de literatura y filosofía en el Colegio Benigno Malo. En 1923 publicó El Quichua y el Cañari, un estudio filológico de los idiomas quechua y cañari con léxico cañari, obra premiada con la Palma de Oro. Fue elegido senador de la SUAY. También ejerció como juez del Tribunal Superior de Justicia. Pero lo que llama la atención es que en 1910, durante un conflicto con el Perú, se unió a la reserva del ejército con el rango de sargento mayor y fue nombrado jefe de ingenieros de la Primera División Sur. Creó una carta topográfica militar de la frontera del sur del Ecuador. Y además de eso, enseñó cursos en la Universidad de Cuenca sobre planimetría, altimetría y diseños de carreteras y construcción de puentes y calzadas.
Como ingeniero inspector del ferrocarril Cibambe El Tambo, corrigió el trazado de los ingenieros norteamericanos y acortó la vía en 12 kilómetros. Le dieron por esto 140.000 sucres. En esas épocas una pequeña fortuna, nos imaginamos, que él los entregó al fisco. Así quisiera que sean todos los políticos, ¿no? Hasta ahora. En 1902 crea un ordenador mecánico que nombró clave poligráfica o metaglota. El dispositivo traducía palabras de una lengua a otra lengua y fue considerado un diccionario mecánico maravilloso. También inventó un dispositivo numérico para calcular la raíz cuadrada de números, así como un texto de trigonometría en verso. Fallece a los 60 años en 1930. Toda una personalidad. Si es que, ¿qué opina de este personaje, doctor? A ver, obvio, no he tenido la posibilidad de adentrarme en su trabajo por lo intenso que resulta, porque obviamente no se enmarca en una sola área del conocimiento, sino más bien responde a una curiosidad, a un anhelo del ser humano por entender el entorno de forma integral, ¿sí? Y tal vez yo me permitiría complementar lo que usted acaba de indicar, que es muy extenso y completo, por supuesto, con el hecho de que las investigaciones de él posibilitaron un resurgir de respeto a los elementos de la cultura cañari. Cuando él hace el estudio que usted plantea sobre la lengua quechua, si él la posiciona con un valor cultural que tal vez no hemos logrado entender aún. Y lo pone a nivel de lengua, con todas las características, planteando incluso algunas reglas para su uso, ¿sí? Y fíjese, de ese contexto sale también este estudio de la Tatana Cañari, que lo publica, entiendo, gracias al apoyo de la Municipalidad de Cuenca, donde ve en este artefacto que era comprendido hasta ese tiempo como un objeto de juego, él ve la posibilidad de ahí representar cantidades y de desarrollar procesos de suma y resta. Sumado a esto, el conocimiento que tenía el doctor en cuestiones jurídicas, en cuestiones sociales, hacen obviamente que lo reconozcamos como un hombre muy significativo y que valoró mucho el entorno y la cultura cañari. Es un personaje polifacético, un personaje extraordinario. Doctor, actualmente al frente usted de la coordinación pedagógica de la UNAE, se han efectuado nuevas investigaciones. Infórmenos sobre los procesos utilizados en esta importante labor que liga las matemáticas con la cultura del pueblo cañari, sobre el nuevo diseño de la Tatana y los algoritmos investigados por ustedes, sabiendo que un algoritmo es como una receta de cocina en matemáticas. Si se siguen los pasos, se obtiene la respuesta. Por supuesto. Muy buena definición de algoritmo. A ver, nosotros tomamos la batuta de estos dos personajes que hablaba de Cordero y de Montaluisa, y intentamos en alguna forma seguir esos procesos. La UNAE empieza su funcionamiento en la provincia del Cañar allá por marzo del 2014, ¿sí? Nos involucramos en la UNAE desde su inicio, yo estoy desde noviembre del 2014, cuando ya se iniciamos, y en ese tiempo, en esa propuesta curricular, se proponía que se desarrolle un proyecto integrador de saberes, se denominaba el PIS, donde se aspiraba que con conocimientos ancestrales y con una revalorización, y así lo llaman ahí, se podía desarrollar cuestiones del entorno, cuestiones del aula de ese entonces.
¿sí? Yo había conocido ya la Taptana Montaluis específicamente y vimos con mis estudiantes de que podíamos trabajar temas culturales o una revalorización, tal como proponía el texto. Repito, yo no estoy de acuerdo con ese concepto, pero se podía trabajar con el uso de la Taptana. Y es así que diseñamos esta Taptana que la tengo al frente. Sí, me voy a permitir. Está Sí, claro. desarrollada, sí, donde se puede observar que incorporamos elementos de la cultura o de la leyenda de la guacamaya. En la parte de arriba estarían las leuquinas o las culebras, por el centro la luna, ¿sí? En la cuestión de la cosmovisión andina, los cuatro suyos, y el espacio del equilibrio, ¿no es cierto?, que estaría más o menos por aquí, ¿sí? Con esta idea logramos el apoyo de la Casa de la Cultura. En ese tiempo la presidía mi buen amigo, el doctor Luis Carpio Amoroso, y la Casa de la Cultura nos financió la primera Taptana, que la hicimos en piedra y que con mucho honor digo, este rato reposa al ingreso de la casa, del edificio de la Casa de la Cultura en la ciudad de Azogues. Logrando que como resultado, que la Taptana ya no sea vista únicamente por su acepción matemática, sino que integre ya elementos de la cultura. Obvio, se cumplió la meta de que con ese curso se desarrolló el proyecto, pero quedó las ganas de seguir trabajando o la interés por desarrollar algunos otros aspectos. Y es así, también debo indicar que por esa misma época logramos desarrollar los algoritmos para la suma y para la división. Algoritmos que a su vez mostraban la efectividad del concepto de el uso de matemáticas con material concreto. Y por supuesto, siguiendo la misión o cumpliendo la misión de la Universidad Nacional de Educación, empezamos a trabajar con esto en las distintas escuelitas donde nuestros estudiantes hacen prácticas, con nuestros estudiantes en las aulas, y empezamos a pensar ya como un resultado que puede ser mostrado a nivel de eventos científicos. Se da las dos primeras ferias, o sea, la feria primera y la feria segunda de estos proyectos, y la Taptana en ambos casos resulta en los primeros puestos, ¿sí? Y es así que fue aceptada para trabajarse y para desarrollarse en un congreso de la Universidad Pedagógica de Holguín, Cuba. La presentamos ahí y cada vez obviamente que íbamos haciendo la investigación han ido asomando nuevos elementos. Esta Taptana es muy significativa, pero nos permitió evidenciar que el valor en sí no está en los objetos ni en el diseño que se haga, más bien está en esos conceptos que permite que el diseño, que permite que la operatividad vaya dando sus resultados, pero especialmente que posibilita que nuestros estudiantes, hablo de los estudiantes del sistema educativo ecuatoriano, de educación general básica, puedan aprender mejor lo que es la matemática. Se instauró ya entonces con esto el proyecto en la UNAE y en algún momento nos propusimos que este concepto de trabajar el material concreto no se limite únicamente a este objeto, sino que pensemos en otras cuestiones y trabajamos ya con propuestas de didáctica para bachillerato, de didáctica para distintos áreas o componentes de la enseñanza de las matemáticas, pero trabajarlas desde material concreto. Y es así que allá por el 2018 se instaura en la UNAE un laboratorio de material concreto que justamente surgió de las bondades que tiene la Taptana y que incorpora ya otros conceptos matemáticos
un poquito más avanzados. De esto también fueron interesándose compañeros investigadores de la UNAE. El caso de la doctoranda Joana Abad, que ha trabajado una una taptana que tiene por objetivo trabajar la relación cantidad-número. No, ahí es una taptana muy visual, muy bonita, que tiene como fondo la laguna de Culebrillas y que posibilita a través de un cuento, el cuento Cuchilla Yupashpa, ir trabajando la relación cantidad-número de tal manera que esta surge espontáneamente en los niños. También se da el caso de, gracias a la profesora Roxana Alcahualpa, empezamos a trabajar una propuesta desde la UNAE para la etnomatemáticas. Es decir, la matemática desde el concepto cultural cañari. Y obvio, fuimos viendo que había mucho más que investigar. Recuerdo muy bien alguna vez cuando presentábamos esto en Madrid, nos preguntaban en qué nos basamos para decir que la matemática cañari o que los cañaris trabajaban una matemática de base 10. Como usted ve, o sea, y las taptanas que se han encontrado en piedra, que están en el Museo de las Culturas, el Museo de las Culturas en Cuenca, sí, todas tienen 9 orificios, que tendría el mismo significado que los dígitos, ¿no es cierto? Pero claro, ahí en forma concreta. Y nos preguntaban en qué nos basamos. La respuesta la encontramos en el lenguaje, porque en el quechua hay una palabra, o sea, hay vocablos para 1, para 2, para 9, para 10 y para 11 se yuxtaponen los términos. Se habla de Xuntaxuk, 10 y 1, o para decir 20, lo dicen 2, 10. De tal manera que si queremos plantear la cantidad, por ejemplo, 425, diríamos 400, 2, 10, 5, ¿sí? Una lógica que responde exactamente a cómo funciona la katana. Entonces, y claro, y es un elemento ya de la lengua, ya no es de las matemáticas ni de bueno, obvio, el diseño tiene que ver en cambio con el arte o la creatividad artística que tiene la persona. El cuento que les hablé, esta narrativa de la leyenda de la Guacamaya, nos ha posibilitado ahora estructurar una propuesta pedagógica que se resume en esto de la Taptana Cañari Conocimiento Integral, donde desde esta propuesta lo que se plantea es trabajar temas de arte, de ciencias sociales, de ciencias de la literatura y por supuesto de matemáticas, lo que los pedagogos actuales llaman la interdisciplinaridad, que nosotros la planteamos como conocimiento integral. Y obvio, la investigación está en pie, como usted acaba de mencionar. Hemos tenido la enorme suerte, ventaja, satisfacción de que instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Casa de la Cultura, como ya mencioné, actualmente el municipio de Cañar, nos apoyen en estos procesos. Tanto así que a pesar de lo difícil de las circunstancias actuales que vivimos en temas educativos, nosotros hemos podido seguir desarrollando y mostrando resultados. Hace un mes más o menos tuvimos la satisfacción enorme de presentar en la ciudad de Azogues, en el Teatro de la Casa de la Cultura, un documental sobre la Taptana Cañari, donde hemos intentado sistematizar el proceso de investigación, por supuesto, pero a la vez que se conceptualice adecuadamente también la Taptana Cañari. Y lo que usted acaba de indicar, el libro que tenemos ya impreso y que próximamente estaremos poniendo a disposición del colectivo. Sí, y gracias a estas instituciones todo lo hemos ido desarrollando con una participación activa de los docentes, de los estudiantes. Aquí, si me permite, quisiera comentarles algo como anecdótico. Teníamos pensado para este año, perdón, para el año
pasa. Trabajar un proyecto de el uso de la Tatana Cañari en la integralidad, como decíamos, en las escuelitas de Cañar, y se tenía pensado trabajar en unas 15 unidades educativas. Se dio la cuestión de la pandemia, lo de el quédate en casa, y tuvimos que migrar el proyecto y hacerlo desde la virtualidad. Haciéndolo, cambiándolo de formato, logramos que casi 30 unidades educativas se integren a la propuesta y con ellos desarrollamos este resultado que resulta muy alentador. Esto, en cambio, se generaron alrededor de unos 28 videos que muestran cómo los niños entienden el concepto. Claro, ellos lo entienden de forma más fácil porque tienen más apertura hacia los conceptos. Para ellos no es otro concepto, sino es simplemente aprenden haciendo. Sí, y eso ha facilitado el proceso. Bueno, y claro, esto sigue. Estamos seguros de que la investigación va a irse enriqueciendo conforme vayamos valorando y descubriendo más estos conceptos. Sí. Y aquí tal vez el por qué hablo de la valorización y no de la revalorización, porque esto siempre estuvo. Sí, porque esto, o sea, tal vez no quisieron verle, pero estuvo ahí. Y ahí cabe más bien la pregunta, ¿qué otros conceptos seguro están también ahí y necesitan que la investigación los ponga en valor? Nada más. Sí, ¿Cuántos saberes se habrán perdido, no? por Doctor, supuesto. y bien usted ya nos indicaba algo de antes, pero para que nos profundice un poquito más sobre este tema, ¿por qué manifiesta usted que con sus últimos trabajos han podido captar que con la Taptana se puede trabajar mucho más que matemáticas? A ver, esta aseveración la hago justamente porque el entender la Tatana me llevó, o el buscar entender a Taptana me llevó a ese mundo hermoso de trabajar desde la interculturalidad, de ir mostrando resultados que no se sujeten a una disciplina ni a un área del conocimiento específica, sino que más bien respondan a la realidad sistémica de los hechos. ¿Sí? Y en ese contexto vemos que la Tatana resulta en un producto donde no podemos diferenciar las áreas del conocimiento, sino más bien que solamente entendiendo lo sistémico, lo complejo de los hechos, podemos tener una idea clara de lo que es la Tatana. Sí. Aquí quisiera también comentarles que el trabajar esto con esa apertura para las distintas ramas del conocimiento ha posibilitado que en la Amazonía, en la costa, donde hemos dado talleres sobre el tema, se generen otro tipo de diseños. En la Amazonía, por ejemplo, hicieron un diseño con los ríos y las canoas, que para ellos es lo natural, pues. Cuando hicimos alguna vez en la provincia del Tungurahua, diseñaban unas tartanas con árboles. Claro, Ambato se caracteriza por esa riqueza, y así en los distintos lugares, porque es el concepto el que prevalece y no la forma, ¿no es cierto? La forma es únicamente como la creatividad a través de una dialéctica adecuada, de una narrativa rica, permite entender el entorno que, como decíamos al inicio, es tal vez el motivo de estos conceptos o el generador de estos nuevos conceptos. Entonces, mal haríamos si limitamos a la Taptana únicamente a su aspecto matemático. Hay que entenderlo desde esa cosmogonía de los conocimientos y, por supuesto, desde esa riqueza cultural, porque si trabajamos de esta manera, lo que se va a desarrollar también son los valores del ser humano. Es decir, y aquí, si me permite, un empate con lo que propone el currículum ecuatoriano, ¿no es cierto? Ahí se habla de que el bachiller tiene que ser justo, solidario, innovador.
es decir, un bachiller que tenga desarrollado los valores humanos y que genere, y lo dice así, que sea crítico y reflexivo ante los hechos sociales. Obvio, si estudiamos las asignaturas de forma aislada, no vamos a generar esa criticidad, pero si las estudiamos desde hechos reales, mostrando a cada una de las asignaturas como herramientas que permiten entender sus hechos, de hecho vamos a generar esa criticidad tan necesaria ahora por el tema de los valores que nuestra sociedad lamentablemente va perdiendo. Tiene toda la razón, doctor. Esta conferencia comenzará a grabarse. En definitiva, doctor, lo que importa no es la forma externa que viene a ser como el estuche del tema. Lo que importa es lo que está adentro, lo que da verdadero valor, es el concepto de la taptana. Eso es lo que yo le entiendo y muchas gracias por su explicación. Ahora, asimismo, para nuestro público, indíquenos sobre la cosmovisión andina, sobre el conocimiento integral u holístico y por qué los hechos reales son sistémicos. Por supuesto. Pero me va a permitir ahora mostrar esta tatana de lo que hablábamos hace un momento. Esta es la uña tatana. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí lo que tenemos, como se puede apreciar, tiene que ver con la leuquina, la guacamaya y la luna, elementos de la identidad cañari, ¿no es cierto? Que obvio van a llamar o llaman mucho la atención a los niños. Y simplemente aquí lo que haremos será ir ubicando elementos en cada uno de estos espacios hasta llegar al espacio superior que está determinado por la luna y generar ese concepto de cantidad en los números. Como usted ve, aquí no hay ningún símbolo numérico, sino es únicamente el material concreto que va desarrollándose. Y aquí estaríamos, obvio, relacionando este conocimiento o esta destreza matemática con lo que es la leyenda de la guacamaya, un tema absolutamente cultural. Pero a la vez, estamos aquí proponiendo temas de cultura, de color, de arte, de narrativa y también de matemáticas, además de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, el equilibrio entre esos elementos va a posibilitar que se entienda adecuadamente el hecho. ¿El hecho cuál es? Que nosotros aspiramos que los niños aprendan a través de esta realidad, pero al niño no le vamos a indicar, no le vamos a enseñar cada uno de estos elementos por separado, sino simplemente vamos a permitirle en un espacio lúdico, en un espacio de curiosidad y de descubrimiento, ir construyendo el conocimiento, un principio pedagógico que es una característica de la Universidad Nacional de Educación. El lograr que los niños o los estudiantes vayan construyendo su conocimiento. Y obvio, ese conocimiento no puede surgir de forma aislada, porque simplemente la realidad es sistémica. ¿Qué intentamos con esto? ¿Cuál es la idea aquí? Yo podría pedir a cualquiera que me intente mostrar o contar un hecho relevante o un hecho cualquiera eh, utilizando solamente conceptos de una de las asignaturas, ya sea matemáticas o geografía o ciencia natural o cualquiera de esas, ¿sí? Y obvio, va a ser imposible que me permita entender de forma concreta el hecho si nos limitamos únicamente a una de las asignaturas. Pero en cambio, si los proponemos de forma integral, de forma holística, vamos a lograr que sí se entienda el hecho o la realidad. Y ahí, por supuesto, tenemos que valorar cómo la cosmovisión andina logra ese equilibrio y esa hegemonía. Y obvio, lo hace tal vez porque no tiene como intermedio los símbolos, que respeto mucho. La provincia conoce que me gusta mucho la escritura y la lectura, por supuesto, pero hay una fase o hay un espacio de comunicación más rico si es que vamos desde lo real a la concepción humana.
Y ahí está justamente esa integralidad o esa complejidad que llama Edgar Morin a cómo entender de forma conectada, de forma articulada los conceptos de la ciencia a través justamente de la realidad. En este momento se habla, por ejemplo, del éxito de la escuela, de una escuela europea, no me acuerdo exactamente, creo que es Dinamarca. Y se habla y se plantea, ellos plantean una educación mucho más abierta. Lo que dicen es dejemos que los niños, rato que salgan del aula, vayan a jugar. Y hecho, los niños pasan la tarde sin deberes, desarrollando actividades de juego, ¿sí? Al día siguiente, cuando vienen al aula, simplemente hablan de lo que jugaron. Pero el profesor tiene la habilidad para de esa realidad que vivieron ir mostrando cómo las asignaturas van posibilitando ese emprendimiento y generando ese conocimiento, que el niño le adquirió ya en el momento que estuvo en su fase de juego, ¿no es cierto? Obvio, son procesos bastante desarrollados, se necesitan que los profesores tengan esa capacidad para poder de la realidad ir viendo cómo posibilito que se entienda los conocimientos y no al revés, ¿no es cierto? Bueno, bueno, podría pensarse al revés, pero más lo que hemos buscado o lo que hemos visto nosotros en la investigación acá en nuestro país es que se plantean los conocimientos de forma aislada, sin una interrelación siquiera entre las asignaturas de la misma aula y peor con lo que sucede fuera del aula. Entonces, y obvio, eso va a generar espacios como lo que vivimos, por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas, que no es para nadie desconocido, ¿no es cierto? Si los alumnos llegan al aula y al frente en la pizarra lo único que ven son fórmulas y símbolos, obvio, eso no les sirve para la vida real, pues no le va a generar ningún interés y tal vez más bien va a generar una resistencia a esa asignatura, ¿sí? Que es lo distinto, ¿no es cierto? Que es porque cada vez vamos aislando más, buscando la especialidad y perdiendo contacto con la realidad. Claro, es interesante, interesante lo que nos dice usted. ¿Qué relación tiene la Taptana con la identidad, con la cultura, con temas de arte, con la música, obviamente, con las matemáticas y también con aspectos que tienen que ver con la solidaridad y más valores humanos a los que usted ya se ha referido momentos antes, pero para profundizar el tema? Por supuesto. A ver, la Taptana surge dentro de esa filosofía de la cosmovisión andina, donde lo que se busca es el equilibrio del entorno, donde lo que se busca es que el respeto al entorno potencialice el bienestar de todos los individuos, no únicamente del ser humano. En esta cosmovisión, el ser humano es un elemento más, tan importante como lo es el agua, como lo es un ave, como lo es un árbol, ¿sí? Y en ese sentido, ese equilibrio o esa armonía con el entorno va desarrollando una nueva o una forma distinta de concebir la vida misma. Y cada una de las manifestaciones, llámese música, llámese arte, llámese ciencia, lo que buscan es entender al entorno y potencializar ese equilibrio. Es decir, el bienestar ya no está determinado ni por lo material ni por las cuestiones momentáneas, sino más bien por ese equilibrio y ese respeto al entorno, entendiendo también que el ser humano con su capacidad a la vez merece también ese respeto y esa vivencia de bienestar. Este concepto rompe tal vez justamente y de forma tácita con esa idea aislada de las cosas, que termina generando espacios de egoísmo. Sí, tal vez es
habría que profundizar mucho, pero si desde el momento que le enseñamos al niño, le decimos que cada conocimiento es separado, que cada conocimiento, que cada profesor tiene una distinta tarea, empieza a generarse espacios de competencia, espacios de qué vale más, ¿sí? Y hemos visto, no sé, qué materia es más importante, matemáticas o educación física. Sí, y parece que ahí se generan espacios de jerarquía que terminan siendo parte de la formación del niño. Y lo contrario a lo que nosotros estamos hablando, donde simplemente si hablamos de un equilibrio total y un respeto al entorno, vamos a lograr un desarrollo de valores a la par que la adquisición o el entender o la construcción del conocimiento del que estamos hablando. Concomitante con esto, el hecho de pensar que lo que yo hago es únicamente una acción para el entorno, para la situación circunstancial, para la vida en sí, ¿sí? Y no algo que va a diferenciarme ni a generar una jerarquía desde la persona, que en otros términos, resumiendo, son los conceptos de solidaridad, el respetar al otro, claro, y aquí también fíjese, en la cosmovisión occidental, muchas veces la solidaridad se ve como una forma de contribuir ante la caridad, ¿sí o no? O sea, soy solidario porque regalo, porque yo tengo, bueno, un estatus mejor y puedo ser solidario. En este otro concepto, en cambio, la solidaridad es únicamente compartir y respetar el entorno. Qué bien. Sí, es un equilibrio entre todos los seres que habitamos el universo, en No definitiva, es. ¿cierto? Se han desarrollado cursos, talleres, presentaciones en diferentes partes tanto del país como también eventos científicos nacionales y extranjeros sobre la Tatana Cañari. ¿Puede hacernos un comentario sobre estos puntos, doctor? Obvio, pero ahí me voy a permitir dos espacios. El uno, para Claro, comentarle muy personal. Sí, la Tatana me ha permitido llegar a espacios que únicamente agradezco a la vida. Sí, me ha abierto puertas en cuanto a ponencias científicas, a ser parte de grupos que valoran este tipo de conocimiento y que, por supuesto, permiten valorar los desarrollos de mi pueblo. Y lo otro es el aspecto científico que tiene la Tatana, ¿sí? O que ha posibilitado generar la Tatana. Eh, Reconocía como el que más los trabajos de Cordero y de Montaluisa. Después de ellos también han habido otros investigadores que han seguido esta línea y nosotros hemos hecho lo propio, pero con mucha satisfacción debo decir que este rato la Tatana Cañari se le ha ubicado, se le ha valorado como lo que realmente es, aunque falta mucho por hacer. Yo la veo como un ícono de la identidad del pueblo cañari, como un resultado de esa cosmovisión rica en valores, pero a la vez esencial para lograr un desarrollo hacia el futuro. La veo también como un espacio de interculturalidad. El hecho de hablar de este equilibrio, el hecho de que hemos posibilitado este desarrollo, muestran que el ser humano tiene que despojarse de su yo y pensar más bien en lo colectivo para desde ahí ir proyectando desarrollos integrales, donde lo cultural es uno de ellos, muy importante por cierto, pero hay otros espacios donde puede valorarse. Lo otro es el inmenso mensaje que va quedando, ¿no? O sea, que va quedando de estos valores, donde hay una invitación a los investigadores. O sea, nuestra cultura tiene muchos elementos que no han sido debidamente valorados, que tal vez
lo hemos asimilado con una visión de folclore, con una visión de qué bonito que es, pero ahí queda, ¿no es cierto? Cuando más bien debe incorporarse su conocimiento, sus conceptos a lo que es el desarrollo actual. Y ahí estaremos hablando de una verdadera interculturalidad, ¿no es cierto?, donde respetemos las manifestaciones culturales del otro, pero a la vez busquemos que esas manifestaciones logren un desarrollo social para todos. La Tatana tiene mucho por enseñarnos. Yo aspiro, me satisface mucho los grupos de jóvenes que van formándose. Hace un mes más o menos estuve en la Amazonía y ahí se conformó ya un grupo para seguir trabajando la Tatana y claro, con una visión tal vez un poco más amplia y más vivencial de lo que yo estoy intentando aprender. Eh, Mostrar también que esta comunicación entre las culturas es la única forma de lograr un desarrollo verdaderamente sustentable y sostenible socialmente. Doctor, vamos a referirnos a un caso. María Virginia Quispe López, de la ciudad de Cañar, presentó en el año 2019 en España la tesis con el tema La Taptana Cañari en la enseñanza de los sistemas de numeración a los estudiantes de primero de bachillerato general unificado de la unidad educativa Xungomarca, para obtener su título de máster en didáctica de las matemáticas en educación secundaria y bachillerato en la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Para llegar a estos niveles dignos de toda felicitación, obviamente, le preguntamos, ¿se trata de un caso aislado o hubo tal vez coordinación con la UNAE y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura? Además, ¿qué papel desempeña esta institución en la actividad educativa que se desarrolla en la UNAE? A ver, primero, un inmenso respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por Virginia. He tenido oportunidad de citar en algunos momentos, ¿no es cierto? Lo otro, eh, eh, todo esto responde a ese valorar del que vengo hablando. Sí, a ese sentido de mostrar lo que tenemos, pero mostrarlos con orgullo, mostrarlo con fundamentación científica, proyectar al mundo lo que estuvo escondido ahí. Y responde justamente por el hecho de que el valor está en los conceptos. ¿Sí? Lo de Virginia es más bien una tatana muy similar a la de Monta Luisa, como esta más o menos. Sí, a ver, ahí, ya. Donde, bueno, la que ella trabaja tiene líneas horizontales, no necesariamente en este sentido, pero lo significativo tal vez del trabajo, de ese trabajo, es que se desarrolló en una unidad educativa de una de las parroquias del Cantón Cañar, concretamente en Xungumarca. Eh, y tal vez lo curioso es que ellos tenían la tatana como un objeto que en algún momento en ese proyecto que trabajó el profesor Montaluisa se entregaron tatanas a las unidades educativas y la veían como algo decorativo, como uh, algo bonito de la cultura. Sí, pero el trabajo de ella y de otros investigadores han mostrado que es el uso de la tatana lo que realmente hay que valorarlo y hay que potencializarlo, donde no importa, repito, algo que ya dijimos antes, cómo esté construido. Por supuesto, nosotros para fines didácticos las construimos de madera, las iniciales las construimos de piedra, justo con los picapedreros de Rumiurco, cerca de la UNAE. Y hemos visto múltiples formas de hacer. Incluso en el YouTube, en un canal que tenemos, están algunas formas de cómo desarrollar o construir tatanas
con material reciclable. Me entenderán, es muy fácil. Simplemente tomaríamos un cartón o algo como tapitas de cola, iríamos ubicando aquí una tapa tal vez más grande y ya tendríamos una tatana. ¿Sí? Obvio, y para los elementos que vamos a ir representando aquí, podría utilizarse piedritas o granos, es decir, al ser material concreto tiene esta riqueza, ¿no es cierto? Que otra vez, donde confluyen lo que es el arte, donde confluye lo que es el color, el diseño, la parte cultural y la conexión con el entorno. Yo podría citar algunos otros nombres, pero hay muchos que se están desarrollando ya. Y aspiramos mantener ese apoyo de las instituciones. Aspiro y pido que instituciones como los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, las juntas parroquiales, nos apoyen este tipo de iniciativas porque le da a la educación un enfoque propio, un enfoque de lo nuestro, un enfoque de desarrollo social, más que únicamente un enfoque de cumplir lo que está en el currículo. Y obvio, está atado a estos principios que hemos conversado a lo largo de esta entrevista, donde se desarrollan los valores humanos y la criticidad reflexiva que es fundamental para un desarrollo auténtico del ser humano y de la sociedad. Muy bien, doctor. Usted decía que la especialidad es buena en tanto y en cuanto no rompa o no desconecte de la realidad hechos que a veces en educación sí se dan. Es decir, analizar por separado, pero sin desconfigurar el todo, no separar la parte del todo. La idea es del filósofo francés Edgar Morin. Háblenos sobre esta teoría de la complejidad y la importancia que hoy tiene en los nuevos procesos educativos y cómo el uso del concepto de la Taptana Cañari apoya el desarrollo de propuestas de enseñanza-aprendizaje interdisciplinarias. Por supuesto. A ver, Es que usted nos dio Edgar hace Morin, poco, Edgar Morin es un filósofo profundizando francés. los conceptos hace poco. Sí, decía, Edgar Morin es un filósofo francés que ha planteado esta teoría de la complejidad. Y obvio, lo que se plantea ahí es, dice, la complejidad no es sinónimo de dificultad, sino es sinónimo más bien de conjunción, de unión, de complementariedad. Y es necesario, dice él, que entendamos el todo como la acumulación de las partes, pero también enriquecido por la relación que existe entre las partes. O sea, aquí el todo ya no es la suma de las partes. Aquí el todo es la unión de las partes, pero adicionado o aumentado la riqueza de relacionar que existe entre los elementos. Sí, que es un concepto bastante simple de entender, pero que conlleva un mensaje bastante grande, ¿no es cierto? Porque ahí ya la juxtaposición ya no es una cuestión únicamente de juntar, de unir, sino más bien de entrelazar y de buscar cómo la unidad genera más que la acumulación de los dos elementos. A ver, alguien decía, por ejemplo, para entender esto, 1 más 1 ya no es 2. Y lo que dice Del Morán es 1 más 1 es 2, pero el valor del 2 no es simplemente la unión de los unos, sino eso enriquecido con la relación que existe entre estos. ¿Sí? Y obvio, las relaciones humanas se nutren mucho de esto, ¿no es cierto? El diálogo entre dos personas se nutre de lo que cada uno sabe, pero a la vez de lo que surge de la comunicación entre los dos. Sí. Y estas ideas son claves para educación, porque obvio, es en la educación donde va a irse dando esa formación y donde el estudiante va acumulando los conocimientos y no es una cuestión de ir llenando un espacio con conocimientos, ¿no es cierto? Sino de ir articulando los mismos a través de lo que sabe, de lo que ha incorporado ya con la interrelación esta que estamos hablando. Por otro lado,
teoría de la complejidad reconoce que en educación aún estamos en un espacio primitivo, y así lo dice, proponiendo más bien que sea esta nueva forma de concepción desde la nueva escuela que más o menos inició por allá por 1950, con estas ideas de la interdisciplinaridad, con estas ideas de el conocimiento complejo, lo que vaya dando forma a la educación. Y cuidado, en ningún momento se critica la educación tradicional ni lo que se ha venido dando, sino simplemente se plantea que es un momento, que lo que vivimos es un momento reflexivo, donde el cambio que debe darse a la educación va a transformar y generar ese ser humano más equitativo, ese ser humano más solidario y respetuoso del entorno. Y ese trajinar tiene un actor importante en el tema de la educación, porque es ahí donde tiene que generarse estos nuevos elementos. Eh, Obvio, hay ahí conceptos también que merecen mucho más profundidad, pero que tal vez son más entendibles cuando las trabajamos en el aula. Si el decir, por ejemplo, trabajando la tatana, desarrollamos solidaridad, parece que no es tan, o sea, ¿cómo? Pero en el aula se va viendo cómo el niño va formándose y va formándose de una manera más libre, va formándose de una manera más crítica. Imagínense, al niño decirle, o sea, vas a trabajar con un objeto, pero el objeto lo vas a construir tú mismo. Sí, y lo que necesitamos es que busquemos un cartón, algunos elementos que tal vez en la casa están desperdigados por ahí, y con eso vamos a empezar a trabajar matemáticas o lengua. ¿Sí? ¿Qué mensaje le estamos dando ahí? Es el hecho de que no es una dependencia o los recursos no son un limitante para el conocimiento, sino más bien es la creatividad la que permite y posibilita el desarrollo del conocimiento a través justamente de esta juxtaposición y estas ideas de la complejidad que plantea Edgar Morin y ahora muchos de sus seguidores, ¿no? Como Paranao, como bueno, algunos otros que van buscando ya estos espacios donde la reflexión a la vez que busca entender lo que fue, propone nuevas formas y obvio, contextualiza las propuestas. Qué bien. Es decir, no existen los números, pero existen objetos concretos que le ayudan a entender las operaciones matemáticas al niño. Sobre esto, entonces, sí podría explicarnos un poco más cómo la Tatana Cañari, por su efectividad en cuanto a cumplimiento de objetivos educativos, ha servido de base para la constitución del laboratorio de enseñanza de matemáticas con material concreto. ¿Y qué se entiende por este tipo de laboratorio? A ver, me voy a permitir plantear algo muy simple. Al niño le buscamos que entienda el concepto del número 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha hecho? O sea, dibujamos ahí una figura, un símbolo, y decimos ese es el 3. Sí. Tal vez el niño lo capte, de hecho lo capta, y se memoriza lo que es el 3. Sí. Pero entendió realmente que el 3 es una cantidad. De estudios desde Piaget, es decir, desde 1940 más o menos, nos alertaban ya sobre esto. Sí. Una persona no va a entender nunca el concepto de cantidad si no se asocia a hechos concretos. Es decir, el niño, para entender, tiene que vivenciar 3 caramelos, 3 personas, 3 bancas, 3 árboles, y ahí sí va a asimilar el concepto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en la tatara? Desde aquí, y vamos a tener elementos como estos. ¿Sí?
Y ahí me va a permitir, a ver, vamos así, reconocer o recordar que estamos hablando de la cosmovisión andina, de la chacana va a mostrar o va a dar su riqueza, ¿no es cierto?, para poder potenciar eso, ¿sí? Entonces diremos, esta de acá, perdón, a ver, pongámosle aquí, esta de aquí va a ser la primera fase. Tiene que ver con la identidad cañari, ¿no es cierto? Llega acá a la luna. ¿Qué hace la luna en el tiempo? La luna permite una comunicación en el tiempo, pero a la vez una nueva etapa, ¿no es cierto? La luna me permite cambiar de un día a otro, de una semana a otra o de un año a otro, ¿sí? En esto va a ser idéntico. Entonces comenzaríamos y a esto le vamos a decir que es la etapa inicial de los números, que serían las unidades, ¿no es cierto? Comenzaríamos entonces con 1, con 2, con 3, 9 y llegaríamos a la luna o a la pila, ¿sí? Eso obliga a esta nueva etapa. ¿Cuál sería la nueva etapa? Y los números serían las decenas. Y a la siguiente. Entonces tendríamos tal vez ahí una decena y acá sigue siendo unidades. De tal manera que ahí, por ejemplo, estaría representada qué cantidad, una decena y una unidad, el número 11. ¿Sí? Y fíjese, no hemos utilizado absolutamente ningún símbolo, sino más bien ha sido esta cuestión tal vez llamativa de estos objetos que van a ir permitiendo eso. Cuando trabajamos con la tatana de piedra, tal como hacían los cañaris, siendo más leales a eso, ahí trabajamos con granos, ¿sí? Y obvio, vamos a tener distintos granos para cada una de las distintas fases, que esto es un elemento clave, ¿no es cierto? ¿Qué logramos con esto? Que el niño o el estudiante se apropie del concepto a través de trabajar los elementos concretos. Ya no es el símbolo el que se impone, ¿no es cierto? El símbolo se lo tomará como una herramienta para poder identificar el concepto, que es necesario, por supuesto, en especial en una época donde el materialismo impera. Pero a la vez le damos la libertad al niño y va a surgir la importancia, o sea, preguntas como, ¿qué es más importante, la unidad o la decena? Y eh, la respuesta lógica, bueno, la primera respuesta que puedes pensarse es, la decena es más importante porque tiene 10 unidades. Pero lo otro sería, la decena no puede haber si no hay unidades. Sí, Necesitan y estar obvio, todos. claro, y lo que decíamos, ¿no es cierto? El todo tiene, es una complejidad de las partes, pero a la vez hay una interrelación entre ellas. Y se va enriqueciendo en ese sentido. Entonces aquí, o ¿qué es más importante, o el día o la semana? Sería algo análogo, ¿no es cierto? Sí. Y obvio, los dos tienen su importancia tácita que permiten entender el tiempo. O en este caso, que permiten entender las cantidades. Y van surgiendo otras preguntas. Es muy satisfactorio trabajar esto con niños, por esa curiosidad, por esa creatividad y por los sinceros que son los niños. Sí, hemos tenido, créanme, muchas más dificultades cuando trabajamos con profesores, porque es mucho más difícil desaprender lo que ya estamos acostumbrados. En cambio, el niño es mucho más proclive a este tipo de resultados. Y lo otro, el trabajar con este tipo de objetos da paso o permite desarrollar temas de diseño, temas de arte, temas de narrativa o temas de circunstancias. Cuando trabajamos el proyecto este en Azogues, en la unidad educativa de 6 de abril, gracias a mi buena amiga, la licenciada Villavicencio, Patricia Villavicencio,
veíamos unas Ya. tatanas donde incorporaban el Cojitambo, donde incorporaban el Abuga, San Francisco, elementos de la localidad, pues. Sí, y tranquilamente se puede hacer. Sí, o cuando trabajábamos con niños de acá de Chorocopte, el lago, los elementos que ellos viven, los elementos que ellos tienen, porque claro, ahí está la ciencia, ahí está el conocimiento. Se va superando ya eso de pensar que el conocimiento está en los libros, ¿no es cierto? En los libros está un resumen del conocimiento que alguien se tomó el tiempo de, valioso por supuesto, de buscar esa transmisión, ¿no es cierto? Pero el verdadero conocimiento está en el contacto con los hechos y con los objetos reales, ¿sí? Entonces, el material concreto no es sino retomar esa realidad y aprovecharla para la educación, tratando Qué de bien. ser muy simple y muy concreto. Perfecto, muy bien, doctor. Por último, doctor, infórmenos sobre estos dos aspectos. Se sabe que actualmente ustedes trabajan en dos proyectos adicionales. La digitalización de la operatividad de la Taptana y cómo la Taptana Cañari facilita el entendimiento de los sistemas numéricos, particularmente el sistema binario, que como sabemos sustenta el desarrollo de la informática. A ver, no podemos, con todo lo que hemos hablado, no podríamos desconocer el avance de las tecnologías y esa contextualización que ya hemos mencionado tiene que tomar en cuenta también esa realidad. Entonces, hay un proyecto desarrollado y que está al frente un buen amigo, Hugo Abril, eh, que está implementando ya estos procesos en una app, en una aplicación de celular, ¿ya? Donde, ¿qué aspiramos con ello? Primero, que la Taptana ya no sea un objeto que esté al acceso de todos. Sí, usted sabe, el celular este rato es un dispositivo bastante común y las apps las manejamos todos. Y las manejan mucho mejor los niños que nosotros. Entonces, buscamos, y ahí en esa app, por ejemplo, la idea es que el niño le dé el color que quiera, a las leuquinas les dé la forma que más o menos le guste y que desde ahí vaya trabajando temas de operación matemática. Es decir, ir ligando a estos ámbitos que hemos hablado, el ámbito de la informática. Y ir trabajando también eso porque es una realidad actual. Y en esta misma línea, toda la informática se sustenta en la notación binaria, porque obviamente es mucho más simple que esta notación que sería de base 10, como usted explicaba al comienzo, y es de base 10 porque el ser humano tiene 10 dedos, ¿no es cierto? Era lo más útil. Pero lo más práctico para desarrollar estos procesos informáticos es la notación binaria. Entonces nosotros estamos diseñando una nueva Taptana que tal vez tendrá un único elemento fuera de la luna. Sí, es decir, tiene 9 elementos acá, lo que da la posibilidad para 10 espacios, pero si tuviéramos un solo elemento, podríamos hablar solamente de unos y ceros, tal como es la notación binaria. ¿Cómo hemos avanzado esto hasta ahora? Hemos visto que es mucho más fácil que los estudiantes ya de universidad, que tienen ya esta inclinación por la informática, conceptualicen las diferentes bases numéricas simplemente al dar posibilidades para que no todos trabajen con 9 elementos, sino con 9 sería de base 10, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si trabajamos solamente con 3 elementos? Sería ya una notación de base 4. Y obvio, la decena la siguiente fase, como llamamos en la Taptana, sería únicamente de 4 elementos. Me explico, o sea, en la notación de base 10, la decena tiene 10 unidades y es la siguiente fase, ¿no es cierto? En una de base 4, la siguiente fase tendría únicamente 4 elementos, así de simple y concreto, ¿sí? Este proyecto, lo más significativo tal vez es que ya no es para niños de inicial, sino más bien es ya
para reforzar los conceptos que tienen que ver con la informática, que como usted acaba de decir, es tan importante en nuestros tiempos. Fíjese entonces lo que le decía hace un rato, el inmenso potencial que tiene la Taptana Cañari, ¿ya? Pero aquí me va a permitir un momento, porque aquí lo que estamos planteando es a la Taptana Cañari como un insumo para desarrollar nuevas formas pedagógicas. Es decir, pensando en el futuro, ¿sí? No valorando ya lo que se hizo, que es bueno, que es muy significativo, muy enriquecedor, pero veámoslo como un motor de desarrollo en el tema educativo, por supuesto, donde nosotros nos desempeñamos. Y hay tal vez buscar analogías con temas sociales, donde sí estoy seguro que podemos basarnos en insumos de nuestra cultura, en insumos de nuestro conocimiento ancestral para desarrollar de forma conjugada, de forma compleja, conceptos que tienen que ver con desarrollo y con respeto del ser humano hacia sus congéneres y hacia el entorno natural. Perfecto. Le agradecemos, doctor, agradecemos al reconocido matemático, doctor Marco Vinicio Vázquez Bernal, por haber aceptado esta invitación nuestra a dialogar sobre un tema de trascendental importancia, tanto para las actividades que se desarrollan en la UNAE, así como también para la colectividad en general, porque a través de este arduo trabajo de investigación en el área de etnomatemáticas se rescatan valores que fomentan la autoestima de un pueblo, en este caso del pueblo cañari, y una mejor comprensión intercultural. Sus palabras finales, doctor. Voy a basarme en lo que usted acaba de manifestar, complementar el hecho de que la UNAE, la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, una universidad de la provincia del Cañar, cumple su misión en tanto en cuanto logra esa comunicación con la cultura, logra esa valoración desde la identidad del pueblo Cañari. Sí, algún momento comentábamos con amigos una concepción muy propia mía tal vez, y es el hecho de que la UNAE significa o representa el simbolismo tácito de lo que es la leyenda de la Guacamaya. En la leyenda de la Guacamaya, lo que realmente se entrega al pueblo cañari es el conocimiento, ya sea a través de la cocción de alimentos, ya sea a través de la agricultura o ya sea a través de la procreación y desarrollo de un pueblo. Sí, la UNAE viene a ser la tangibilización de ese mensaje y en ese sentido ha venido desarrollando estos proyectos. Hoy hemos hablado de uno de ellos, que no es el único, por supuesto, hay muchos más, pero que logran esta comunicación entre educación, cultura y sociedad. Así que es un tema que siempre ha estado ahí. Y como usted decía, se busca justamente que la interculturalidad vaya siendo un espacio de comunicación porque creemos firmemente de que es la única forma de lograr un desarrollo auténtico y sostenible socialmente y en el tiempo. De mi parte, más bien un Muy bien, agradecimiento por este espacio. Aspiro que no sea la última vez que podamos conversar. Quienes hacemos investigación en temas culturales, en temas de las ciencias, buscamos justamente estos espacios para poder difundir y que haya una retroalimentación, ¿no? Porque siempre habrá mejores formas de hacer. Usted sabe que la investigación tiene un pero. Nos entrega un resultado, pero hay 10 preguntas más que surgen de ahí y tenemos que seguir. Claro que sí, siempre estaremos a sus órdenes, doctor, siempre será muy grato conversar con usted y si es que existen otros proyectos, pues con todo gusto estaremos retomando este diálogo ya sobre esos otros temas para conocimiento de nuestros seguidores. Le agradecemos nuevamente por su tiempo, que tenga un feliz fin de semana y gracias también, nos despedimos de nuestros apreciados seguidores. Que pasen bien. Gracias. Muchísimas gracias a usted.